Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Mora y el día de hoy yo les quiero compartir mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Vengo de una familia disfuncional. A la edad de 6 años mis padres se separaron. Para mí eso fue algo fuerte porque mis papás lo eran todo. Tenía esa figura paternal, mi héroe se pudiera decir. Y de un momento a otro todo cambió, cada quien por su camino. Mi padre lamentablemente se separó, se fue con otra familia. Y para mí ahí empezó un trauma. El que yo quería tener a mi papá, el que yo ya no tenía ese amor que yo necesitaba, el de que me dijeran, mi niña, te quiero. Cuando mi papá estuvo conmigo en mi familia, lamentablemente fueron pues puros maltratos, sus cariños eran puras groserías. Lamentablemente mi papá fue alcohólico y era algo con lo que tenía que cargar poco a poco. Eran los fines de semana de primero, pasaban las 7 de la tarde y no miraba a mi papá en la puerta y llegaba el temor en mí. Mi papá ya va a llegar borracho a la casa. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué maltrato me va a hacer a mí? ¿Qué maltrato le va a hacer a mi mamá? Hasta que, pues mi mamá decidió dejarlo, ¿verdad? Y se separaron. Y eso fue algo que realmente marcó mi vida, esa ausencia, ese amor de papá. Lamentablemente después de ahí, pues entrar a escuela. Siempre he sufrido de bullying o había sufrido de bullying en la escuela, desde lo que es el kinder, la primaria, la secundaria. Siempre había un motivo por el cual me hacían bullying. Para mí, pues el esconderme había sido como ese mi escape de mis problemas. El esconderme, el soportar el bullying había sido de manera un escape para mí. Después de eso, a la edad de los 6 años, a la edad de los 8 años y a la edad de los 9 años, lamentablemente, sufrí abusos. De 3 edades distintas, 3 personas distintas abusaron de mí, tan solo cuando yo era una niña. Eso realmente marcó mi vida. Yo renegaba y decía, ¿por qué a mí? A una niña tan pequeña, a una niña de 6 años, a una niña de 8 años, a una niña de 9 años. Esas ilusiones, esos sueños que yo tenía a esa edad, se cortaron. Para mí, mi vida se acababa después de ahí. A través de las violaciones, de esos abusos, caí en depresión. A mí me podían ver, sí, que yo era una muchacha alegre, que yo siempre tenía una sonrisa en mi cara, que yo siempre estaba bromeando, que siempre he sido social. Pero detrás de esa sonrisa, detrás de lo que yo aparentaba, había mucho dolor en mi corazón. Había dolor que yo a nadie se lo podía decir. De ahí, a través de ese dolor que el Señor permitió, yo me pude acercar a Él. Desde niña
En México siempre había asistido a la iglesia. Yo era la única que asistía. Mi mamá, pues solamente los domingos en misa me llevaba. Pero siempre en mí había como ese amor, ese deseo de asistir a misa. Siempre había estado en el coro de niños, en un grupo misionero y diferentes actividades hacía, diferentes grupos, ministerios en mi parroquia. Después de eso, pues yo conocía del Señor, pero yo no tenía ese encuentro, yo nunca había tenido ese encuentro con el Señor. Y así permanecí desde alrededor de los 6 años hasta alrededor de los 12, 13 años. Después de eso, a la edad de los 13 años, vino algo fuerte en mi vida. Lamentablemente, a los 13 años, mi mamá fallece. Fue algo para mí, algo trágico de decir, ¿y ahora quién? Mi hermana está casada, tiene su familia. Mi papá está con otra familia. Está en el alcoholismo, está en el vicio. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Con quién me voy a quedar? Tan solo yo, una adolescente de 13 años, sin nadie. Fue pues después de los abusos, después del bullying, decir, ahora fallece mi mamá, ¿qué hago? ¿Qué más sigue? En ese entonces yo renegaba, a pesar de que yo conocía del Señor, yo renegaba y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay tanta gente mayor, hay tantas personas más que ya con carreras, ya tienen todo, y que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa eso? Fue algo que yo renegaba, y yo renegaba por mucho tiempo, que no comprendía el por qué estaba pasando eso, por qué a mí. Después de ese entonces, yo me fui a vivir con mi madrina. Ahí, para gloria de Dios, en vez de yo alejarme, en vez de yo meterme en vicios, en vez de yo poder elegir otra vida que quizás la pude yo haber elegido debido a que yo no tenía a nadie, el Señor me agarró fuerte y no me dejó, sino al contrario, mi fe fue creciendo, de que a pesar de las dificultades, el Señor me hablaba, el Señor tenía un plan. A pesar de todo lo que había pasado, el Señor tenía algo para mí. Después de eso, tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos. Yo nunca me imaginaba el que yo iba a terminar aquí. Yo nunca había pensado el que yo iba a pisar Estados Unidos. Iban mis familiares de visita a México y pues lo miras como que algo muy lejos, como que sí, los de Estados Unidos, pero yo nunca pensé que yo iba a estar aquí. Yo no quería venir, sinceramente, pero las situaciones de la vida me hicieron venir. Yo llegué aquí con unos familiares, estuve ahí, me metí a estudiar, estudié aquí la high school. Para mí, el estudiar aquí la high school fue algo impactante, fue un reto, la verdad. El llegar aquí,
no conocer nada, no conocer el idioma, no conocer a mis alrededores. El llegar aquí y que no te entiendan. Fue para mí un reto el estudiar un nuevo idioma, el acoplarme a nuevas amistades, el acoplarme a mis familiares. Fue para mí algo fuerte. Pero dentro de mí dije, si ya pasé lo que pasé, los abusos, la muerte de mi mamá, ¿qué más puede venir? Eso era mi consuelo. ¿Qué más puedo venir? Si yo ya pasé todo eso, pues creo que ya lo pasé todo, ¿verdad? Entonces, pues fue un cambio, ¿verdad? El acostumbrarme, el venir aquí. Yo dije, solamente 3 años. 3 años y me voy. Yo dije, nomás cumplo la mayoría de edad. En ese entonces yo tenía 15 años cuando yo llegué aquí. Nomás cumplo la mayoría de edad y me voy. Dije, no más, yo no quiero saber nada de Estados Unidos. Yo me quiero ir a mi México. Entonces, pues, de igual manera, renegaba con Dios. El de por qué había estado aquí. Porque yo extrañaba a mis amigos. Yo extrañaba el ir a la iglesia. Yo extrañaba tantas cosas. Mi México querido. Yo no comprendía el por qué yo estaba aquí. Yo decía, pero ¿para qué me quieres aquí? ¿Para qué? Después de todo, el Señor, entendí que Él me ha ido y me fue preparando poco a poco. En el momento yo no lo entendía, ni entendía el por qué pasaban tantas cosas dolorosas de mi vida, el por qué pasaba lo que pasaba. Yo no lo entendía en ese momento, pero después yo entendí que el Señor me estaba preparando para algo grande. Después de que yo llegué aquí, lamentablemente yo me alejé. Yo no tenía ninguna comunicación con el Señor. Para mí, el Dios ya no existía. Había dolor en mi corazón. Había resentimiento porque yo no había perdonado a las personas que me habían hecho daño en mi infancia, porque habían arrebatado esas ilusiones, esa pureza de aquella niña. Era algo que trastornaba mi corazón, mi mente, que yo no podía dejar de pensar el por qué habían pasado las cosas. Era algo que yo renegaba. Por alrededor de 2 años yo me alejé y dije, es que tú no existes. Si tú existieras, no hubiera dejado que pasaran tantas cosas. Si tú existieras, no estuviera donde yo estoy. Pero después de eso, el Señor me habló. El Señor tocó mi corazón y hubo una sed de buscarlo. En ese entonces yo no sabía manejar. Yo no sabía nada de Modesto, de donde yo vivo. Fueron circunstancias del por qué yo llegué a un retiro. Yo no sabía ni cómo llegué, la verdad. Es fecha de lo que solo el Señor sabe cómo pasó. El Señor ya tenía algo preparado. El Señor ya estaba preparando mi corazón.
porque sabía que no todo el tiempo iba a tener ese rencor en mi corazón. A falta de ese amor de padre, a falta de esas carencias de amor, en mí se crearon muchos vacíos que yo buscaba llenarlos. Que por más que yo estuviera rodeada de personas, yo me sentía sola. Que por más que estuviera aquí, allá y más allá, mi corazón se sentía solo. Hubo un momento en el que yo buscaba ese amor falso, que lo llegué a buscar en personas que se aprovechaban de mí por la vulnerabilidad que yo tenía, por mi necesidad de ese amor que había en mi corazón. Lamentablemente buscaba el amor en personas equivocadas, que en vez de llenar mi corazón, me lo vaciaban. Quedaba mi corazón más herido de lo que ya estaba. A través de eso hubo una confusión en mi sexualidad. Sé que muchos jóvenes hoy en día pasan por esa circunstancia en el que el mundo nos dice: tú puedes hacer esto, tú puedes ser mujer, tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer y hombre, tú puedes ser lo que tú quieras. Entonces en mi mente pasó esa confusión de decir: ¿y yo qué soy? Para mí fue algo difícil el poder descubrir realmente mi identidad. El decir, bueno, pues el mundo me dice qué puedo ser. Pero Dios, ¿qué quiere? ¿Qué es lo correcto? Esa confusión duró varios años, en el que yo no sabía qué era. Pero gracias a Dios, en ese retiro el Señor me habló. El Señor, ese Dios que yo conocía, ese Dios al que yo le servía allá en México, finalmente lo pude sentir en mi corazón. Finalmente yo pude tener un encuentro con Él. Porque allá en México, sí, yo iba a la iglesia, yo servía, yo pertenecía a miles de ministerios, pero mi corazón estaba muy apartado del Señor. Estaba muy apartado de la cruz en la que Él nos ofrece. No sabía, mi corazón estaba en un lado y Jesús estaba en el otro. Finalmente, en ese retiro, el Señor me permitió sanar mis heridas. El Señor me hablaba y me decía: aunque tu padre te abandonó, yo nunca te abandonaré. Así como lo dice Él en su palabra. Aunque tu madre te abandonó, yo nunca te abandonaré. El Señor en ese retiro, recuerdo que yo era un mar de lágrimas, parecía María Magdalena. Yo no paraba de llorar y llorar y llorar, sanando esas heridas,
las heridas que el mundo me había dejado, que ciertas personas me dejaron, ese corazón que estaba destrozado por todo lo que había pasado. El Señor lo restaura. El Señor lo toma y hace un corazón nuevo. Al yo perdonar a las personas que me habían dado, el Señor restaura mi corazón. El Señor sana todas esas heridas que yo tenía en mi corazón. Después de eso, realmente entendí el por qué el Señor me había traído aquí. Yo no entendía el por qué yo estaba aquí. Pero allí entendí que el Señor no se equivoca. Que si yo no hubiera pasado lo que yo pasé en mi vida, que yo pasé en México, si yo no hubiera venido aquí a este país, yo hubiera podido seguir con esa vida, con esa fe hipócrita que yo tenía allá. Yo no lo hubiera tenido en mi corazón como lo tengo en este momento. Sé que el Señor no se equivoca. Después de todo lo que pasó, llegó otra prueba en mi vida. Hace un año, mi papá también falleció. Fue también pues realmente otra pérdida. Algo que mi corazón también se destrozó, ¿verdad? Porque a pesar de que no teníamos esa comunicación de padre e hija, que nos mirábamos cada año, se pudiera decir, o 2 veces al año, pues realmente era mi padre, ¿verdad? Y pues me dolió, fue algo, otra herida que el Señor también tenía que sanar. Pero cuando uno está en el Señor, las cosas se viven de manera diferente. Claro que me dolió la muerte de mi papá. No soy de palo para no sentir. Claro que fue dolorosa. Pero el Señor poco a poco me ha ido dando la fuerza para seguir adelante. Me ha ido dando esa paz que mi corazón necesita. El que aquellas personas que truncaron mis sueños, que se llevaron mis esperanzas, que se llevaron todo lo que había en mí. Aquellos jóvenes, aquellos niños que le hicieron bullying, que se burlaban del físico de esa niña. El Señor ha venido restaurando poco a poco. Ha venido cambiando, renovando. Porque el camino del Señor no es fácil. El camino del Señor es difícil. Pero el Señor nos dice: toma tu cruz y sígueme. El camino es una cruz que día a día vamos llevando. La vida nos trae circunstancias difíciles.
nos trae alegrías, nos trae momentos felices, pero en todo momento debemos de estar siempre con el Señor. No olvidar de dónde nos saca, porque yo sin el Señor, yo no hubiera estado aquí parada. Yo no hubiera podido estar hablando, dando mi testimonio el día de hoy. Porque si yo no me hubiera agarrado del Señor, si el Señor no hubiera venido en mi auxilio, en mi ayuda, yo no estuviera aquí. Por varias ocasiones yo intenté quitarme la vida. Yo no hallaba sentido a mi vida, el por qué, para qué yo estaba aquí. Ya no tenía mis padres, yo no tenía ilusiones. Las sonrisas en mi cara eran falsas. Muchas veces lo pensé, decir, ¿para qué vivir? Ya no quiero. Estoy harta de mi vida. Pero llega ese momento en el que te das cuenta y dices, si Él murió la vida, dio la vida por mí, murió en la cruz, yo, ¿quién soy para quitarme la vida? En ese momento reaccioné y dije, ¿quién soy yo, Señor? Si tú me has sacado de aquella fosa, de aquel fandango, de aquella miseria que era, ¿quién soy yo para decidir sobre mí? Si tú eres quien me creaste, yo no soy nadie. El Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, así como también las puede hacer en ti. El Señor puede obrar en ti. Solo basta que uno esté abierto a su gracia, que uno le abra su corazón. Solamente abrir su corazón y abandonarse en Él, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que la vida nos atrae. El Señor siempre saca algo bueno. El Señor siempre hace maravillas en nuestra vida. Solo basta dejarlo obrar. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Tenía una pregunta sobre esto. Quería preguntarte, ¿y ahora has encontrado tu propósito? El que Dios, ahora ya no sientes esa necesidad de quererte quitar la vida como nos comentabas en tu testimonio. No. Gracias a este camino, a que el Señor me ha hablado, a que el Señor ha tenido misericordia de mí, he aprendido a encontrar mi felicidad en el Señor. Mi felicidad la encontré al perdonar, porque al perdonar uno encuentra la paz, uno es feliz. Ok, y quería hacerte otra pregunta. ¿Y qué es lo que te ha sostenido bastante para perseverar? Porque sé que, como tú decías, no es fácil el camino de Dios. Y yo pienso también y creo que el camino de Dios es para los valientes, ¿verdad? No va a ser para un cobarde. Y pues te felicito por tu valentía, pero quisiera saber qué es lo que te ha hecho fortalecerte o perseverar, que aunque haya caídas, levantadas, ¿qué te ha motivado a seguir, a continuar? Bueno, principalmente lo que me ha sostenido es el Señor, su misericordia y pues también mi fe
el que a pesar de que todo mundo te falle, el Señor nunca te falla. Mi consejo es siempre poner la mirada en Dios y nunca en las demás personas, porque las demás personas, el hermano de la iglesia, el hermano de tu familia, amistades, todo mundo te puede fallar, pero el único que no te falla es Dios. Gracias, Miriam. Y ahora, para casi terminar y concluir esto, quería preguntarte, ¿qué mensaje tú les quieres dar a las personas que estén mirando este audio o este video? Tanto a jóvenes o a personas adultas, a papás, a lo que tú quieras, y por tu experiencia de vida, porque es muy importante la experiencia y es lo que ayuda a otras personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje o darles alguna recomendación? Pues mi mensaje a todos es realmente valorar lo que tenemos, a las personas que tenemos, el aprovechar cada momento de nuestra vida para expresar nuestros sentimientos, para expresar ese amor que le tenemos a las demás personas, porque puede ser demasiado tarde, como en mi caso, el poder expresar, cuando ya no los tenemos a nuestros familiares, el querer expresar. Entonces ahora sí que mi consejo tanto a los hijos como a los padres es demostrar ese amor que después no se puede demostrar, y pues seguir en la lucha perseverando, porque pues el camino no es fácil, el camino es difícil con Dios, pero sin Dios el camino es más difícil. Pues muchísimas gracias, Miren. Vamos a terminar leyendo este texto bíblico y vamos a hacer una oración para terminar esto. ¿Te parece bien? Dice la palabra de Dios en Santiago 1, capítulo 1 al versículo 2. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que le pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada a cambio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a entrar en oración ahora con este texto bíblico. La primera frase después del saludo nos hace como hacer un poco de muecas, murmurar o agachar la cabeza, pues sobre todo esto habla así, sin sentido común, a quien tiene una fe firme de la acción de Dios en su vida. Nada le puede perturbar. La fe del autor es sólida como una roca. Ha experimentado en carne propia que Dios es de fiar, que Dios no tienta ni pone a prueba, sino que concede cuando le pedimos los dones que necesitamos: paciencia, sabiduría, perfección, integridad, libertad, todo aquello que da dignidad al pobre y pone al rico en sus límites. Señor, te necesitamos, nos surge tu bondad y tu amor. ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos? Todo lo que somos y tenemos viene de ti. Derrama tu vida sobre nosotros, báñanos en tu luz y acógenos con piedad. Revélanos a tu Hijo Jesús, que nos manifiesta de manera perfecta tu misericordia y tu perdón, tu amor y tu fidelidad. Te lo pedimos para hoy y siempre. Amén. Amén.